Muy buenas noches, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara un programa más de conversaciones sobre terapia sistémica, que es un esfuerzo por hacer divulgación acerca de los enfoques de la terapia sistémica, hacer un esfuerzo para divulgar también sobre el pensamiento sistémico. Y bueno, como en otras ocasiones, me encuentro para conversar acerca de el libro que estamos comentando, conversando, que es el libro de Lynn Hoffman, Fundamentos de la Terapia Familiar, eh, con el doctor Mauricio Leija. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, bien. Bien, hoy vamos a platicar de este capítulo que se titula Lo que hay entre los matorrales. Lo que hay entre los matorrales. ¿Cómo te ha ido cómo te fue con este capítulo, Mauricio? Pues ¿Encontraste algo entre los matorrales? ¿Encontraste algo entre los matorrales? No, creo que entra en terrenos que no son como los acostumbrados para un profesional de la salud mental que no tiene conocimientos de otros campos, ¿no? A ver, creo que se perdió el enfoque aquí. Ahí está. Entonces, aunque este libro yo lo empecé a leer, creo que la primera vez que leí este capítulo debió haber sido como por ahí del 2008. O sea que ya tiene como unos 13 años que lo leí por primera vez. Y obviamente era una lectura difícil y creo que todavía sigue implicando su reto. Por los conceptos que da, las explicaciones. Entonces, creo que este libro, que me gusta, es un libro que hay que leerlo y releerlo y releerlo. Porque cuando lo lees y ya has tenido algo de experiencia o has andado un poco ya en los caminos de la terapia familiar, ya empiezas a entender más cosas. Yo creo que en todo lo que es el conocimiento de la salud mental, creo que la terapia familiar es o representa un cuerpo teórico que para comprenderlo ya tienes que haber dado algunos pasos. O sea, creo que ya he puesto el ejemplo, es como aprender a nadar tomando clases en un mesabanco con un pizarrón y en un libro. Pues no tienes que meter a la alberca para entender cómo se siente el agua, la posición del cuerpo, los movimientos, cómo te desplazas. Alguien que tiene nula experiencia o que nunca ha visto cómo es una terapia familiar, creo que sí va a tener serias dificultades para entender cualquier obra de terapia familiar. Porque de hecho, mucho de lo que se comenta en una obra de terapia familiar o incluso hasta diálogos de sesiones parecen como increíbles hasta que lo vives, ¿no? Y que te das cuenta que así funciona. Sí, porque muchas sí, cosas parecen como atentados contra la lógica. De que a veces, algo lo menciona en este capítulo, de que a veces resolver un problema de una manera muy lineal puede afectar, ¿no? Porque el problema tiene su ecología y tiene su función y genera un equilibrio en el sistema. Entonces ya de entrada también la epistemología que maneja un terapeuta familiar sí viene a ser como un desafío a la epistemología que viene llevando desde pues, la preparatoria, la licenciatura, si ya ha tenido otros posgrados, incluso si ha hecho investigación, esta epistemología viene a ser un desafío y entonces no es fácil cambiar tu manera de pensar. Sí, definitivamente es un cambio de pensamiento. Bueno, a mí me gustaría extender esta pregunta que yo te hago al público, que nos comenten cómo les ha ido con estos capítulos, con estas lecturas, con la lectura de Lynn Hoffman, específicamente este capítulo. Mira, ya nos manda un saludo Juana Quispe. Ajá. Hola, ¿desde dónde nos miras? Bueno, y algo que también me gusta de este capítulo es que siempre hay algo en las familias que tiene un grado de inexplicabilidad. Es decir, tú puedes ser el mejor terapeuta familiar del mundo y saberte toda la teoría y ser un rockstar
si quieres, de la terapia familiar, y siempre va a haber un grado de inexplicabilidad, y creo que eso también es importante porque eso mantiene el interés y el gusto por la terapia familiar. Siempre hay Eso algo podría de ser términos también, naturales, ¿no? ajá, y que se podría ser también la conclusión de este capítulo. Es Sí, decir, lo que Lynn Hoffman nos trata de explicar es eso, que siempre hay algo de misterioso en la familia, ¿no? Algo que no podríamos explicar o identificar. eh, y lo único que hace el terapeuta es, eh, pues, intentar hacer algún movimiento que genere un cambio en la familia. fíjate, cuando yo hice la maestría en terapia familiar en el Instituto Bateson, un profesor nos decía que él consideraba que, fíjate, cuando dijo esto a muchos les hizo mucho ruido. A mí me hizo sentido y se me quedó grabado. Él decía que la familia no era un sistema, sino que la familia era como un sistema y que entonces el modelo sistémico nos aproximaba al entendimiento de este fenómeno tan complejo llamado familia. Pero muchos dijeron, no, pero ¿cómo? No, pero es que a nosotros nos dijeron que la familia sí es un sistema. Generó como una crisis ahí en el aula, ¿no? Pero sí podríamos decir que cuando tenemos un acercamiento clínico en la investigación a las familias, nos damos cuenta que posiblemente las familias sean los fenómenos más complejos y misteriosos del universo, y que finalmente nosotros tenemos modelos para comprender una parte y poder intervenir y ya. Y debemos estar contentos con eso, y gustosos de que siempre queden cabos sueltos, ¿no? Para poder investigar o diseñar teorías, intervenciones, para poder seguir trabajando con las familias. Incluso para generar la curiosidad, ¿no? De la que tanto habló el grupo de Milán. Exacto, sí. Sí, muy bien, pues vamos comenzando. ¿Hay algún otro comentario por ahí? No, de ¿No? momento no. Pues muy bien, mira, lo primero que me llamó la atención fue el, el nombre del capítulo, porque me suena como a un dicho popular, ¿no? Lo que hay entre los matorrales. Y bueno, de lo que trata, de lo que va a tratar este capítulo es de hacer un resumen de lo que hasta ahora nos ha comentado Lynn Hoffman en los anteriores capítulos, que es cómo los clínicos o los pioneros de la terapia familiar se habían desempeñado en el terreno de cómo cambiar las familias. Se habían hecho expertos en cómo cambiar, pero que estaba en el aire la pregunta de qué cambiar, ¿sí? ¿Qué elementos o qué factores cambiar? Ha habido intentos por descubrir qué cambiar en la familia, es decir, qué hay entre los matorrales. Y bueno, los intentos han sido desde explicarlo a partir de las pautas de la comunicación, eh, desde la teoría de la doble atadura, desde la estructura, de todo el trabajo de Salvador Minuchin y su equipo, o desde los triángulos patológicos. Capítulos anteriores, los 3 capítulos anteriores fueron sobre triángulos, como una forma de explicar qué variable es la que está asociada o relacionada con el síntoma de la familia. Después vendría el modelo de Palo Alto a explicar que los síntomas tal vez actúen como una manera de controlar la relación, pero que también los síntomas tienen relación con el contexto. Entonces,
En conclusión, lo que nos dice Lynn Hoffman es que aunque ha habido esfuerzos, todo nos lleva a indicar que no existe un valor o un factor en la familia que esté asociado con los síntomas, que todos esos esfuerzos por encontrar una asociación, pues han sido en vano, ¿no? Y que esos esfuerzos todavía se siguen expresando en tesis Sí, de sí, sí. posgrados, ¿no? De los alumnos en la maestría en terapia familiar. Todavía se sigue la búsqueda, ¿no? De un síntoma relacionado con una pauta, con una estructura, con alguna característica familiar. Y las familias se están escapando a eso. Yo me imaginé como una zanahoria, o sea, esa zanahoria que ayuda a caminar al burro. Sí, sí, bueno, pues al menos se ha avanzado un poco, ¿no? Digo, no se Sí, puede sí. establecer esa correlación, que a lo mejor nunca suceda, pero al menos la terapia familiar ha ido avanzando. A mí lo que me gusta también que menciona Lynn Hoffman es cuando habla del contexto, y que también ya lo he señalado y no me cansaré de hacerlo, de que muchos psicoterapeutas sistémicos solamente consideran el sistema social y olvidan otros sistemas que son parte de el contexto en el que está inserto el paciente. Aquí dice, el contexto es en realidad un campo ecológico formado por más de un nivel de sistemas. Entonces, al principio cuando yo empecé a ejercer la psiquiatría y no tenía la herramienta o el conocimiento de la terapia familiar, las habilidades, pues sí, mi enfoque era muy, muy biológico, muy del lado de lo médico, y estaba descuidando esa parte del campo ecológico que era el ambiente psicosocial. Después cuando lo empecé a estudiar, pues ahí me topo con que luego se rechaza lo otro, ¿no? Pero en realidad, pues yo sigo insistiendo que una visión sistémica de un problema tiene que implicar forzosamente los sistemas biológicos. Y que ya sea que te animes a abordarlos o no, creo que es una base importante considerar que ahí están y que tienen una influencia en el sistema social. Si las neuronas de un niño no se comunican bien, eso puede tener un impacto en la familia. Y al revés, si una familia tiene problemas en la comunicación, y por ejemplo es una familia con una comunicación de doble vínculo, eso también puede afectar el desarrollo del cerebro de ese niño que va a estar en un ambiente confuso y que eso no va a fomentar un buen desarrollo mental. A mí me recordó mucho, a mí también me llamó mucho la atención eso, me recordó un caso que ya hemos abordado en otro libro que revisamos, el libro de Steve DeShazer de Claves para la Solución en Terapia Breve. Ajá. Hay un caso, no sé si recuerdas, de una familia que iba con los terapeutas y que reunía como un conjunto de problemáticas, entre ellas el desempleo del padre, la depresión de la madre y la enuresis del niño o del hijo, de uno de los hijos. Uh-huh. Y que ellos estaban viendo la relación que había entre esos problemas y cómo esos problemas se retroalimentaban entre sí, pero que se veían muy limitados al contexto familiar, y cuando se abrieron a otros contextos, pudieron encontrar una posibilidad o una solución. En este caso se abrieron la perspectiva hacia otros contextos, como el contexto, por ejemplo, donde aparecía la lavandería. Siguiendo la pauta, llegaron hasta la lavandería, porque en la lavandería era donde lavaban las sábanas que amanecían mojadas, y entonces al llegar a la lavandería encontraron una posibilidad de acción. Vieron que en la lavandería no estaban lavando a tiempo las sábanas del niño, y entonces eso complicaba más el problema,
y después se dieron cuenta de que la lavandería no estaba lavando a tiempo porque tenía escasez de personal. Entonces al papá le dieron trabajo en la lavandería y eso hizo que mejoraran mucho las cosas y que hubiera como un efecto dominó en los demás problemas. Entonces, ampliar la perspectiva hacia otros contextos o hacia otros sistemas, pues lo único que nos da es la posibilidad de ver que no hay un elemento, sino que hay muchos elementos que están constantemente en relación y probablemente no vamos a poder identificar eso que estamos buscando entre los matorrales, ¿no? Es que a veces solamente buscamos lo que nosotros podemos ver y en donde nosotros podemos intervenir, con el optimismo y el deseo de que al tocar esa parte del sistema podamos modificarlo, que pudiera ser, ¿no? Precisamente parte de los principios de los sistemas es que tú puedes modificar una parte y cambias todo el sistema. Entonces, sí es muy representativo ese caso que para los que les llamó la atención está, nuevamente lo repetimos, en el libro de Claves para la Solución en Terapia Breve de Steve DeShazer. Sí. Fíjate, si me permites, quisiera yo leer una parte que me llamó la atención de este capítulo donde habla de las tajadas de la ecología, o en claro. Otros textos creo que lo he visto traducido como las rebanadas de la ecología. Entonces, aquí nos habla de este proceso de que el terapeuta finalmente no puede abarcar todo, tiene que escoger algo. Pero aquí lo que importa es la conciencia de que tú estás tocando nada más una parte y que hay otros elementos muy complejos que también están jugando. Dice, si decimos subrayar una implicación por encima de la otra, estamos haciendo tajadas de la ecología. A veces hemos de rodear un fenómeno con un pequeño círculo, como subrayaríamos una área del abdomen para esterilizarla y prepararla antes de una operación quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, el cirujano, pues sí, lava esa área y interviene en el órgano que está ahí, pero no se está preocupando por otros sistemas más amplios en los que está inserto ese órgano. Y dice que estamos contemplando un problema en un contexto, aunque esto no haga justicia a la riqueza de los círculos concéntricos y niveles dentro de los que se encuentra empotrado todo comportamiento. Que fíjate, esto me recuerda un cuento muy interesante que a lo mejor también lo recuerdas porque creo que venían los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública cuando éramos niños. Yo creo que todavía debe de estar ese cuento por ahí. A ver si tú te acuerdas de este cuento, Emanuel. Sí, sí, claro. Los 6 ciegos y el elefante, ¿no? Que es un cuento muy antiguo, oriental, y que nos deja una gran enseñanza sobre... Bueno, eso vino a mi mente cuando leí lo de las tajadas de la ecología, ¿no? Sí. Cada ciego, pues, tiene un acercamiento al elefante, y entonces cada uno cree poder describir, pues, al animal, y cree que su descripción es completa y es total y abarca a todo el fenómeno. Por ejemplo, aquí uno dice, un elefante es como una serpiente, ¿no? Que es el ciego que se acercó a la trompa. Otro dice, no, es más bien como el tronco de una palmera, pues sí, el que tocó la pata. ¿Pero qué decís? Es como un enorme abanico, pues sí, la oreja. Estáis todos equivocados, es como un ratón, ¿no? El que toca el extremo de la cola. Entonces creo que también esto nos ayuda a ejemplificar muchas de las escuelas de psicoterapia que abordan fenómenos psicológicos o sociales desde una óptica, una perspectiva, una epistemología, y con eso creen inocentemente, que hay que estar vacunado contra eso, de que logran abrazar todo el fenómeno y no. También lo sistémico, nuestra visión sistémica también tenemos que reconocer que es limitada, que podemos nosotros desafiar o ser irreverentes al modelo sistémico, pero aunque también nosotros como terapeutas familiares también entramos en el juego
de ser un ciego que se acerca al elefante, creo que sí es importante que sepamos que es una parte del elefante nada más y ya, y que hay cosas que no comprendemos y que hay más cosas detrás de los matorrales. Sí, que de pronto genera mucha controversia también ese tema de de cuál es el mejor enfoque. Ajá. Este, creo que los psicólogos o los terapeutas principiantes o que van iniciando generan también mucha pasión o se ven desbordados por la pasión de apoyar su enfoque o el enfoque que eligieron para llevar a cabo su práctica clínica. Y pues tiene que ver también con con ese cuento, ¿no? Pues fíjate, en el área médica, más en psiquiatría se habla mucho, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual, y lo he escuchado mucho en webinars, en conferencias en línea o presenciales, en donde profesionales de la salud mental dicen, no, es que la terapia cognitivo-conductual es lo más indicado en este padecimiento porque la medicina basada en la evidencia muestra que esta es la mejor terapia. Entonces, no consideran que también la medicina basada en la evidencia es otro elefante y que el investigador que toma el modelo también está viendo una parte de eso que llama medicina basada en la evidencia que te ayuda a explicar a otro elefante. Entonces, creo que la postura más cauta, la más científica, es tener ese escepticismo y reconocer que estamos viendo esas rebanadas del contexto, de la ecología de nuestros pacientes, de los fenómenos que estamos observando, en los que estamos interviniendo, y siempre estar dispuestos a convertirnos en el otro ciego que tocó otra cosa. Y algo que no se da mucho tampoco es la comunicación interenfoques, ¿no? Ah, claro, sí. Eso a veces no sucede, más bien lo que sucede con más frecuencia es que la comunicación se dé entre los profesionales de tu enfoque o del enfoque en particular. Bueno, es que creo que también el hecho de que en este cuento los personajes sean ciegos, creo que también aplica y es muy representativo a que son ciegos, no nada más en la medida en que no tienen la posibilidad de contemplar bajo la luz al elefante, sino que también están ciegos con respecto a sus compañeros que están en el mismo lugar, ¿no? También pasa eso con los que ejercen una determinada psicoterapia. También hay una ceguera para considerar que el otro también puede tener una aportación. Sí. Hay otros profesionales que asumen una postura diferente y dicen, yo no me caso con ningún enfoque y tomo de todos los enfoques. Ajá. Bueno, fíjate que no sé no sé si creer eso. No sé, cuando oigo que alguien diga eso, no sé si creerlo. Ajá. Creo que no tiene nada de malo ser un ciego que estás tocando la pata o la trompa. No tiene nada de malo. Pero tienes que saber que hay otros ciegos y que están tocando otras cosas y que el fenómeno es más amplio, ¿no? Pero ya de entrada presumirlo así, como que digo, no sé. Me acuerdo de un consejo que da Bradford Kinney en su libro Estética de Cambio. Él dice, sí, cásate con un enfoque. O sea, la mejor estrategia sería, cásate con un enfoque, vive al 100 ese matrimonio, y cuando ya sientes que lo has dominado y ya no te está aportando tanto ese enfoque, o sea, ya no te está aportando cosas nuevas, sepárate igual y cásate con otro. Sí, ajá. Fomentando un poco la infidelidad después de algunos años de matrimonio, ¿no? Ajá. En toda psicoterapia, que podría ser saludable, ¿no?
Sí, yo también me suena mejor eso. Sí casarte con un modelo, estudiarlo, comprenderlo, que finalmente sí toques al elefante, que a lo mejor por algún tiempo te la creas que el elefante es lo que estás tocando y después seas irreverente o seas Claro. infiel al modelo para poder entender otras cosas. Sí, muy bien. Pues bueno, para ejemplificar un poco esta idea de que no existe un valor o factor en la familia que esté asociado a un síntoma, ella menciona el ejemplo de la investigación que ya hemos revisado aquí también en otras videotransmisiones, la famosa investigación acerca de familias psicosomáticas de Salvador Minuchin, donde encontraba una relación entre la somatización del estrés y la evitación de conflicto de los padres. Ella menciona, bueno, que esta idea de Minuchin solo aplicaba en familias psicosomáticas porque en otras familias hay disputas en torno al síntoma del niño, es decir, que el síntoma genera o pareciera que deriva las disputas de los padres, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos comparte también un caso para ejemplificar este tema, que lo relaciona con el concepto de la pareja complementaria, o lo que se ha llamado la pareja complementaria, que es estas parejas en donde existe un cónyuge arriba y otro abajo, uno con mayor jerarquía y otro con menor jerarquía, que se complementan. En estas parejas hay tres características: una intensa adhesión, es decir, difícilmente son una pareja que se van a separar, o para ellos es impensable el separarse. Dos, hay esa evitación de conflicto. Y tres, hay niños en la familia o hijos perturbados. Y nos presenta el caso de Tomasito. ¿Lo tienes ahí en el libro, a Tomasito? No recuerdo, sí, creo que eso me lo brinqué. ¿Sí? Mira, A ver. vamos a leerlo entonces, que me parece un caso muy interesante. Ah, sí, en la página 177, no, 176. 176 Al inicia, ¿verdad? final, sí. Decía que era un niño de 6 años que hacía berrinches y que era difícil de controlar. La madre era una persona doméstica, complaciente, que atribuye gran importancia a la cena familiar y hace aguardar a Tomasito hasta que la familia esté lista. También pone gran cuidado en que la cena sea sabrosa. Nos enteramos de que el viernes anterior la mamá preparó un plato que agradaba especialmente a su esposo. Aquella noche, al llegar la hora de la cena, llama a la familia a la mesa. Como de costumbre, el padre está tan embebido en el periódico que hay que llamarlo más de una vez. Nos enteramos después de que esta es una reacción frecuente del padre a toda petición que le haga su esposa. Tomás se sienta con la madre y ella empieza a servir. Ella está irritada porque el padre no ha llegado a la mesa y así reacciona violentamente cuando Tomás se queja. No me gusta eso. Lo siento, Tomasito, dice ella. Es todo lo que tenemos para cenar. Tomás se niega a comer. El padre deja el periódico, acude a la mesa y dice: Tomás, cómete eso. Tomás mira al padre y empuja el plato. El padre dice: bueno, te quedas sin postre. Tomasito entonces se tira al suelo y empieza a patalear y chillar. El padre toma a Tomás del brazo, lo arrastra escaleras arriba, lo encierra en su habitación y sale dando un portazo. Baja entonces a ocupar un lugar ante la mesa. En lugar de servirle, su esposa está de pie, con una mirada de dolor. ¿Qué pasa, por Dios?, pregunta el padre.
Ella le responde preguntándole, ¿por qué has de ser siempre tan severo con el niño? El padre furioso se va de la casa y pasa la velada en el bar de la esquina. La madre le prepara un plato de helados y sube para calmar a Tomasito. Cuando vuelve el padre, ya entrada la noche, ella está en la cama dormida y durante 2 días se muestra muy fría con él. El padre simula no notar nada, pero empieza a modificar sus costumbres para mostrarse amable con su mujer y su hijo, y así restaurar la calma hasta el próximo berrinche. Bueno, de hecho me recordó un episodio de Los Simpson. Quisiera ponerlo, pero luego nos van a reclamar por derechos de autor. Pero sí hay un pasaje de Bart Simpson muy parecido a Tomasito. Y que aquí vemos estos como crisis o estos cambios que finalmente mantienen el equilibrio en el sistema. Sí. Y que muchas veces requieres varias sesiones con una familia para entender la complejidad de estos ciclos sintomáticos. Sí. Porque quedarte nada más con una rebanada, por ejemplo, en mi caso que veo niños, si me quedo nada más con el berrinche de Tomasito, pues no contribuyo a poder ayudar a la familia. Sí, por eso Lynn Hoffman también menciona que es muy importante revisar la relación o la interacción de la pareja. Sí, ajá. Y que no se han hecho muchos esfuerzos para tener como una explicación acerca de los tipos de interacción entre las parejas. Menciona que el único ejemplo sería, o un ejemplo de estos esfuerzos podría ser el de Don Jackson. Menciona un artículo donde hace o intenta hacer una clasificación de las parejas según dos factores, la insatisfacción marital y la estabilidad en el matrimonio. Entonces, a mí me parece muy interesante. Es una obra muy citada, pero yo la verdad no lo he leído. ¿Tú has leído ese artículo? No, tampoco. Sería interesante preguntarle a nuestros compañeros, a los que siguen esta videotransmisión, si alguno de ustedes ha leído esta obra de Don Jackson. Voy a ver si tengo aquí el nombre. Se aparece aquí. Ay, no lo tengo. A ver, creo que está al pie de una de las páginas. Ah, sí, está en la página 178. Al pie es que Don Jackson es un coautor. Ah, okay. Es un libro de 1968 que se editó en Nueva York. ¿Yo creo que más? Sí, al pie de la página 178 tiene la referencia a un libro de Don Jackson. Pero Don Jackson es autor, es el segundo autor. Antes de fallecer se publicó, no fue una publicación póstuma, ¿verdad? Ajá. Pues si alguien conoce esa obra, que nos compartan su experiencia con esa obra. Pero fíjate, esto que describe Lynn Hoffman sobre Tomasito, y que a veces es difícil poder entender todo lo que sucede. Aquí el problema es de que, por ejemplo, en mi caso, como psiquiatra de niños, pero yo también soy como el ciego que nada más ve una parte del elefante, ¿no? Entonces, a veces el problema de la psiquiatría infantil es que dice, a ver, este niño está haciendo berrinches, es un negativista desafiante, hay que atacar frontalmente el síntoma, ¿no? Igual, un terapeuta que no está enfocado en los niños ve otra parte del sistema y
y tratan de incidir, ¿no? Sin embargo, aun cuando mi interés principal, pues es el área infantil, pues si uno hace una entrevista con preguntas circulares, aún enfocándote en el berrinche de Tomasito, por ejemplo, ¿dónde está papá? ¿O qué hace papá cuando Tomasito empieza a inquietarse o empieza a hacer berrinche? ¿Y cómo responde mamá? Y ese tipo de preguntas circulares te abren un panorama muy, muy amplio de lo que está pasando. De manera que poder reconstruir la descripción de este ciclo sintomático con preguntas circulares, pues se puede hacer relativamente pronto si eres hábil para hacer preguntas circulares. Pero creo que en la psiquiatría tradicional las preguntas circulares no son tan frecuentes. No es una herramienta que se utilice mucho en una entrevista. Y en la psicología tampoco, ¿eh? Ajá, y para mí una entrevista con preguntas circulares es como una radiografía de la familia. Entonces, por ejemplo, tenemos psiquiatras que ante conductas problemáticas de niños, pues las preguntas son simplemente criterios del DSM-5 y ya. No obtienen más información. Porque la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, pues se ha recomendado que cuando se evalúa a un niño, pues hay que hacer una evaluación familiar, pero hay que hacer preguntas circulares. Que igual y después sería bueno tener una transmisión donde platicáramos sobre preguntas circulares, porque a lo mejor nunca nos hemos detenido mucho en esta manera de interrogar. Sí, podríamos contrastarlo con otro tipo de preguntas. A mí se me ocurre como, por ejemplo, presentar el modelo de cartón. Ajá. Del tipo de preguntas de acuerdo a la intencionalidad que tiene el terapeuta y poder distinguir entre las preguntas circulares de las preguntas estratégicas o de las preguntas reflexivas o de las preguntas lineales que también son parte o forman parte de los recursos de un terapeuta clínico, ¿no? Bueno, creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Sí, y a mí me parece muy interesante este artículo de Don Jackson. Creo que con la información que nos proporciona Lynn Hoffman, no tendríamos para una videotransmisión. Pero me gustaría que lo buscáramos, Mauricio, que buscáramos ese artículo a ver si lo conseguimos. Bueno, realmente es un libro. Un libro, ¿verdad? Sí. Sí, es un libro. Bueno, a ver si podríamos conseguirlo. Como conseguiste el libro de TDAH, terapia familiar para TDAH. Sí. Bueno, déjame ver qué puedo encontrar, ¿no? Ok. Voy a rastrear. Bueno, pues nos vamos, Emanuel. ¿No hay comentarios? Ay, a ver. No, fíjate, no sé qué ha pasado hoy. No sé si es la plataforma. Hoy hemos hecho 3 transmisiones en vivo. De hecho, yo estoy aquí desde las 6 de la tarde. Sí. Y no ha habido muchos, no sé qué está pasando. Bueno. Creo que es algo técnico o algo pasó, o no sé si ya se acabó el mundo y nosotros aquí transmitiendo en vivo. Pues si no ha salido en bastante tiempo, sabrá que te encuentres. Bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Bien, gracias. Un saludo para todos. Bye. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.